Adelante, ya está transmitiendo. Sí, gracias. Pues buenos días a todos. Estamos en la segunda sesión del taller de formación marxista de Morena Socialista. Estamos iniciando esta sesión. Digamos, vamos a hacer un poco la recapitulación de lo que vimos el pasado miércoles, que fue la exposición general. Y esta sesión está dedicada esencialmente a sus participaciones. Entonces, haré una pequeña recapitulación, como les menciono, y después iremos dando la palabra para quienes deseen participar. Recuerden que es importante su participación, no más de 8 minutos, 8 o 10 minutos, para que podamos, digamos, participar la mayor cantidad posible. Y es muy importante que, pues, la mayor parte participe. Sería bueno que todos participemos para aclarar puntos, porque finalmente ocurre que en una sesión, pues puede ser que se hable de distintos temas y algunos no queden claros, o también se puede aportar algo nuevo y diferente. No solamente quien expone es, pues quien tiene, como digamos, todo el conocimiento, ¿no? Sino que en realidad es una retroalimentación. Entonces, pues vamos a comenzar. Mi nombre es Gil Mayorga y bueno, vamos a dar inicio. El pasado miércoles, pues revisamos algunos de los puntos principales del texto de tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. Básicamente es un pequeño texto de Lenin donde revisa los orígenes teóricos de las posiciones marxistas de la teoría de Marx y Engels. Lo que habíamos mencionado es que fundamentalmente la teoría de Marx y Engels tiene tres fuentes que constituyen a su vez tres partes integrantes. Una de ellas es la filosofía clásica alemana, otra es la economía política inglesa y otra es el socialismo francés. En ese momento constituyeron las teorías más avanzadas que había proporcionado la sociedad capitalista y son de cierta manera la continuación de muchas posiciones y muchos descubrimientos teóricos de épocas previas. En realidad también cabe aclarar que la sociedad capitalista alcanzó su clímax en ese momento, o sea, en terrenos de economía, la economía política inglesa, hasta donde la dejó David Ricardo, realmente es el clímax de la economía política bajo el capitalismo. Después derivó a posiciones no científicas, o sea, más o menos una especie de ingeniería económica, que es lo que vemos hasta la fecha. O sea, teorías marginalistas, subjetivistas, y básicamente se enseña a los profesionales a gestionar la economía capitalista, a hacerla más productiva, rentable, a obtener mayores beneficios, y incluso no solamente en la parte, digamos, derechista, ¿no? Incluso en la parte de izquierda derivó hacia teorías del desarrollo, o sea, teorías del desarrollo capitalista para países atrasados, por ejemplo, o teorías de manejo monetario, etcétera. O sea, realmente la economía política capitalista, más allá de David Ricardo, ya no continúa una verdadera investigación científica. La continuación sería precisamente la crítica de la economía política de Marx, contenida en El Capital, contenida en las obras económicas en general de Marx y Engels y continuada por teóricos marxistas. Es decir, la economía como ciencia continuó bajo el marxismo y no ya bajo posiciones plenamente capitalistas. Entonces podríamos decir que su clímax está en esta fuente, ¿no? La economía política inglesa. Otro tanto puede decirse de la filosofía, o sea, realmente la cúspide de la filosofía bajo el naciente capitalismo, pues es la crítica que hace Hegel, ¿no? O sea, la filosofía clásica alemana. O sea, tampoco quiere decir que no se haya hecho nada en filosofía todo este tiempo, pero realmente ya deriva en gran medida hacia cuestiones subjetivistas, distintos idealismos y materialismos que realmente enfocan, o sea,
digamos, más bien mastican, regurgitan la propia ideología del capitalismo. A veces desde un punto de vista de la desesperación, a veces con un punto de vista progresista, pero no dejan de basarse en los fundamentos de la sociedad capitalista y tratar ya sea de demolerlos o ya sea pero sin construir nada o ya sea solamente de reconstituirlos. Entonces, en ese sentido, también la filosofía con Hegel y los hegelianos pues alcanza una cúspide que ya no va a ser superada por la filosofía. Y bueno, esto puede ser polémico, ¿no? Pero pues ahí está la cuestión, ¿no? Está abierta. La otra es el socialismo francés, o sea, las teorías del progreso social, del progreso histórico. También esa es una cúspide del capitalismo, el socialismo utópico francés, porque ahí realmente los utópicos franceses se planteaban realmente reconstituir el mundo, o sea, reconstituir el mundo social del capitalismo y llevarlo a un nuevo estadio histórico. Claro, los medios que ellos planteaban pues no eran en realidad viables, porque no se planteaban la lucha de clases en la forma en que lo haría después Marx en su obra. Entonces, ahí donde quedaron ellos, continúa el marxismo. Entonces, en estas tres fuentes son, digamos, la cúspide, incluso no solo para la época, ¿no? Incluso para toda la época del capitalismo. Y el marxismo, lo que opone o continúa de la filosofía, por ejemplo, siendo el materialismo dialéctico, también tiene el materialismo histórico, la teoría de la lucha de clases para que el socialismo tenga un fundamento científico. Entonces, el socialismo científico es la continuación del socialismo francés. Las doctrinas y teorías del desarrollo histórico bajo el capitalismo, pues ya derivaron hacia distintos tipos de liberalismos, distintos tipos de populismos, distintas teorías de desarrollo, pero pues acabaría realmente en el fango del fascismo, ¿no? O sea, a lo mejor su fruto descompuesto último sería el fascismo, los fascismos y nacionalismos. Entonces, realmente el socialismo utópico francés puede decirse que es la cúspide del pensamiento capitalista, aunque ya estaba, digamos, planteando una situación diferente al capitalismo. Entonces, el marxismo es la continuación científica de este desarrollo. Por eso, en mi entender, es difícil hablar de alternativas, porque hablar de alternativas significaría que no hubo un camino de transiciones, de avances, sino que simplemente basta con proponer algo diferente para tener algo o obtener algo diferente, como si una formación social como el capitalismo se manejara con alternativas, ¿no? O sea, las alternativas son las que existen. O sea, puedes tener regímenes dictatoriales, fascistas, regímenes liberales, también dictatoriales, por cierto, o regímenes democráticos, pero eso no significa que puedas poner cualquier alternativa, ¿no? O que el socialismo científico, el marxismo, sea una alternativa más, ¿no? O sea, simplemente una opción que se puede tomar. En realidad, el marxismo es la continuación de la teoría más avanzada para el desarrollo subsecuente del capitalismo, o sea, su paso a un nuevo estadio histórico, o sea, realmente a una forma un modo de producción diferente. Ahí viene el concepto de modo de producción, es decir, todo el régimen social que se basa en una forma determinada de producir los bienes que ocupa la sociedad. Entonces, estas tres fuentes no son arbitrarias, o sea, las tres fuentes del marxismo no son arbitrarias, no fueron escogidas por Marx y Engels de una forma arbitraria, y no se dirigen a simplemente crear una alternativa, sino precisamente a vislumbrar el desarrollo histórico del capitalismo como modo de producción y su paso a un modo superior. Entonces, esa es, digamos, un poco digamos, la enseñanza, ¿no? Entre muchas que nos deja el texto de las tres puentes y partes integrantes. Ojo, esto no quiere decir que el conocimiento se quedó ahí, incluso bajo el capitalismo, ¿no? Se ha aportado mucho en historia, se ha aportado mucho en las ciencias particulares, se ha aportado mucho en el conocimiento general de la sociedad y del ser humano, pero digamos esto no ha arrojado un sistema diferente o superior al marxismo, o sea, un modo de comprensión general de la sociedad y del desarrollo histórico que sea superior al marxismo. Y de hecho el conocimiento, incluso bajo el capitalismo, se ha nutrido mucho tanto de las fuentes
del marxismo como del marxismo mismo. Entonces, ese, digamos, es un poco la situación en el presente. Pero, pues dejando un poco esta introducción, pues podemos empezar con las participaciones de ustedes. Pueden levantar la mano aquí en el chat o pedir la palabra y pues podemos ir aportando pues sí, nuestras ideas y lo que hemos ido revisando. Veo ya la mano de Javier Montoya, adelante. Sí, gracias. ¿Sí me oyen? Sí, sí, está bien. Bueno, gracias. Mira, la vez pasada yo quise hablar, pero algo tenía mi micrófono. Yo te felicito y a los organizadores de este curso, porque es muy conveniente que veamos las bases del marxismo y tal cual lo dijeron ustedes al inicio del curso, que lo vayamos llevando a interpretar correctamente la situación que tenemos en nuestra América. Vaya, hay diferentes gobiernos progresistas, algunos de los cuales se dicen de izquierda. Bueno, eso por una parte, pero de manera fundamental, Gilberto, que podamos interpretar lo que actualmente está pasando en Morena, vaya, o en términos generales en México con la izquierda mexicana. Yo creo que finalmente el estudiar el marxismo nos tiene que dar herramientas para poder corregir el rumbo de Morena en el sentido de que yo creo que podemos estar de acuerdo en que Morena no es un partido con estructura y funcionamiento democrático. Ojalá en el curso en algún momento podamos analizar la coyuntura nacional que tenemos, pero de manera específica. ¿Cómo podemos lograr que realmente Morena sea un partido con estructura y funcionamiento democrático que en ese sentido nada tiene? Al contrario, se ha permitido erróneamente con un afán pragmático que mucha gente del PRI y PAN ingresen a Morena y no son de las mejores gentes de esos partidos, sino son gentes que ya en la mayoría de los casos tienen antecedentes nefastos y corruptos. La pregunta específica a ti, Gilberto, es que ¿cómo ve la situación actual en América Latina y en México, partiendo del análisis que tú acabas de hacer un resumen y la vez pasada un poco más extenso? Esa es mi preocupación. Saludos a todos. Sí, gracias, Javier. Eh, ¿Quién más desea participar? Ya saben, pueden levantar su mano o pedir la palabra. Ahorita vamos a ir viendo las respuestas de lo que nos plantean. Alma, veo tu mano. Adelante. Hola, gracias, buenos días. Espero que se me escuche porque estoy desde mi celular. Bueno, para mí, y sobre lo que comenta el compañero, creo que pues se necesita formación en la sociedad para precisamente llevar a Morena a ser más democrática. Y sobre la lectura que nos dejaron, eh, a mí la parte que me gustó, bueno, explica
¿no? ¿Cuáles son, pues, el origen que está formado el marxismo? Y la parte que más me gustó fue cuando explica cómo inclusive la ciencia se ha diseñado, construido también para defender el capitalismo, ¿no? O sea, tenemos una ciencia burguesa y pues para mí esa parte me conflictúa demasiado porque, porque no puedo entender cómo las leyes de la naturaleza, o sea, se le puedan atribuir esa propiedad o característica que defienden al capitalismo, porque hay leyes que son realmente universales, o sea, la naturaleza, surgen de la naturaleza y se analizan y se presentan modelos. Entonces ahí esa parte, desde que empecé a entrar a los círculos de estudio y he escuchado esa crítica a la ciencia, este, me conflictúa, o sea, siempre entro como en, a ver, ¿qué es lo que están tratando de explicar? Eh, por lo que comenté, ¿no? De que la naturaleza, yo creo que pienso no tiene biología, o sea, o mejor dicho, los científicos, bueno, los científicos sí tienen biología y también las instituciones. Y pues un ejemplo de eso es que ahorita, eh, pues son precisamente los científicos, esta comunidad científica que está gritando de que nos estamos acabando el planeta, ¿no? O sea, sin el planeta nosotros no hay vida, no hay sociedad, que es precisamente pues uno de los principios del marxismo que mercantiliza, ve a la naturaleza como un bien y no como parte de nosotros, ¿no? Y de continuar en este sistema, pues lo que queda no es nada más que la miseria y pues el fin, ¿no? Eso sería todo. Saludos, gracias. Sí, gracias, Alma. Y bueno, continuando con esta ronda de participaciones, veo la mano de Josué Román, adelante, Buenos días, yo también quiero participar. adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí se me escucha? Sí, Sí, Muy buenos días, compañeros. Yo quiero dar mi participación sobre las tres partes que integran el marxismo y ya ustedes me dirán si estoy en lo correcto, ¿va? Entonces comienzo con lo que es la filosofía del marxismo, que es el materialismo. La materia, cómo nuestras condiciones materiales crean el ser social y no al revés. Y por esta razón, se le ha refutado mucho, se le ha calumniado mucho al materialismo y defienden las diversas formas del idealismo filosófico que siempre se va a reducir, de una u otra forma a la defensa y al apoyo de la religión. Y también vemos cómo las superestructuras políticas también, ayudan a reforzar, que se perpetúe este sistema capitalista. Es en el aspecto de la filosofía del marxismo. En la economía inglesa, Marx, como dice el compañero, ya le dio una continuidad a la obra de Adam Smith y David Ricardo, ¿no? Y demostró que el valor de toda mercancía lo determina la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Allí donde los economistas burgueses nada más veían una relación de cambio de objetos, pues Marx descubrió una relación entre personas, que el capital significaba un mayor desarrollo de esta relación. La fuerza de trabajo del hombre se transforma en una mercancía. El obrero asalariado vende su fuerza de trabajo ¿cómo se llama? Sí, fuerza de trabajo al propietario de la tierra de la fábrica
o de las herramientas y emplea una parte de su jornada para cubrir sus gastos, que es el salario, y la otra parte de la jornada, que es la mayor parte del tiempo que trabaja el obrero, pues la trabaja de a gratis. Y ahí es donde crea la plusvalía, es la fuente de ganancias del capitalista. Eso es sobre la economía inglesa. Ya sobre el socialismo francés, como bien dicen, al inicio, una vez llegada la clase burguesa o el sistema capitalista, comienza a haber levantamientos del proletariado, ¿no? Una vez que se instala el sistema capitalista, comienzan a ver que esta libertad, pues es simplemente una nueva forma de opresión y de explotación, más modernizada, ¿no? Y estos levantamientos proletarios tienen doctrinas socialistas que son muy utópicas al inicio y criticaban y condenaban y maldecían al capitalismo y soñaban con su destrucción y querían convencer a los ricos de que esta explotación pues era inmoral, ¿no? Y ellos no podían encontrar una forma o señalar una salida real a este problema y también no podían explicar la naturaleza de la esclavitud asalariada. Mientras eso ocurría, había tempestuosas revoluciones que acompañaron en toda Europa a la caída del feudalismo. Y esto evidenció que todo desarrollo y toda fuerza era la lucha de clases. Es ahí donde el genio de Marx supone y da una conclusión de que es la doctrina de la lucha de clases. Mientras los hombres no aprendan a discernir de otro de todas las frases o declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, si no aprenden a discernir los intereses de una clase u otra, siempre van a vivir engañados. En resumen, el marxismo no es solamente una teoría que interpreta la sociedad, sino que pretende cambiarla. Y eso es todo, compañeros. Esa es mi participación y espero que lleguemos hasta el final de este taller. Muchas gracias, es súper interesante. Gracias. Sí, sí, así es. Y al contrario, gracias. Eh, Parece que fue Lalo Wolf. Primero, no, fue Raúl. Corríjanme. ¿Quién fue quien levantó primero la mano? Creo que Parece que Raúl fue Weber. Raúl Weber, ¿verdad? Adelante Raúl Weber. Luego, Lalo Wolf, como está este, su nombre, Gracias. y voy a dar respuesta a las que ya se van acumulando para que no se nos junten mucho después de ellos. Adelante, Raúl. Gracias, buenos días. Bueno, pues yo tengo algunas observaciones respecto a... ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, sí, ¿me adelante. escuchan? Sí, Bueno, quiero comentarles. Sí. Yo, de acuerdo a lo que leí en lo que nos dejaron estudiar, considero que los movimientos sociales, los movimientos políticos son cíclicos. Creo que el capitalismo ya tuvo su época, su tiempo, no ha funcionado, ha sido explotación del hombre por el hombre. Los instrumentos del poder siguen ejerciendo presión sobre la clase obrera, sobre la clase trabajadora, en este caso sobre los que menos tienen. Considero que los teóricos, los estudiosos de estos movimientos, eh, y perdónenme lo que voy a un tiempo, un límite de tiempo, es continuo el tiempo en estos movimientos y creo que hoy ya es tiempo de que el marxismo, a través de su estudio, de su comprensión, pero sobre todo de la aplicación en el deber ser, podría ser la solución ante tanta desigualdad, ante tanta esa palabra que mencionan, ante la lucha de clases, que es incesante, que es continua, que es todos los días y a cada minuto y a cada segundo. Entonces considero que esto es un parteaguas bien interesante para nosotros, de sembrar la semilla
semilla en tierra fértil es sino todos aquellos que tenemos el gusto y la preferencia por este tipo de teorías, de pensamientos filosóficos, políticos y sociales, es el momento de que comencemos a dar frutos a nuevas generaciones. Este es el momento. Entonces, la lucha de clases con Creo que perdimos a Raúl. Se cortó. Vamos a ver si se vamos a ver si se puede volver a conectar. Y después continuamos con Lalo, Wolf. Ahorita vemos si se reconecta Raúl y le volvemos a dar la palabra. Adelante. Gracias. Buenos días, Gil. Gracias por las exposiciones. Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy día sábado. Bueno, me parece muy relevante el hecho de tener un taller de formación marxista en estos tiempos por diversas razones. Y bueno, sin divagar tanto, pues me gustaría hacer algunos aportes. Primero, tal vez tomando las primicias que para mí son fundamentales en el hecho de que así como Cristo no fundó el cristianismo, Buda no fundó el budismo, Marx no es quien funda o inventa el marxismo. De hecho, Marx no era marxista y es en algún punto importante separar a la persona de su doctrina. Si bien Marx ha sido criticado por ser un zurdo, mantenido, dejó morir a sus hijos y muchas cosas que también se narran negativamente de su persona, que lejos de que puedan ser ciertas o no o tergiversadas, muy fuera de eso, el marxismo ya es la compilación posterior a Marx. Se compila lo que es su filosofía, sus posturas políticas, sus críticas económicas, además de que todo lo que señala en sus obras referentes al capitalismo, vaga la redundancia sobre el capital y los temas que de ahí se desprenden, como los modos de producción, base, superestructuras, enajenación, plusvalía, alienación. Marx hace críticas al arte y a la religión misma. Si algo es importante de recalcar en el marxismo es que no es dogmático. Habrá partes que durante el taller nosotros podamos señalar que son vigentes. Por ejemplo, la República Popular de China, en su misma constitución, toma ideas de Marx a más de 200 años de haber dejado este mundo Marx. Pues bueno, es increíble como todavía haya partes que son vigentes totalmente. Sin embargo, una de las máximas que Engels nos postula nos dice, todo lo sólido en el aire se desvanece. Entonces, el marxismo es parte de ello. Y habrá partes del marxismo que ya se superaron. No tiene por qué ser algo dogmático, cerrado, ni perfecto. Entonces, para que en esa parte sugiero seamos muy críticos, en lo cual ya no aplique, puesto que también no podemos tomar por un hecho que lo que el marxismo en su momento aplicó sea atemporal, es decir, que en cualquier momento vaya a aplicar y que sea universal. Las sociedades mesoamericanas, las sociedades orientales, escandinavas, europeas, no necesariamente para todos tienen que aplicar los mismos sistemas políticos económicos. Tomemos lo mejor del marxismo y sobre ello adaptémoslo a nuestra sociedad. Enrique Dussel, el filósofo de origen argentino nacionalizado mexicano, de hecho, en la teoría de la liberación, y coopera con la 4T, de hecho, en 2023 fallece, pero coopera mucho con la ideología política de la 4T. Desde el inicio invitaba a sacar esta parte eurocéntrica para decir que cada sociedad también debe de formar, ejercer una propia
filosofía alrededor de sus circunstancias, ¿no? Con respecto a las tres partes que componen, no tanto que componen el marxismo, sino las fuentes de donde viene el marxismo, que es lo que me parece más acertado. Tengo muchos comentarios de las tres fuentes, pero no quiero ocupar muchísimo espacio para dar lugar a más compañeros. Me gustaría enfocarme a una, que por mi formación filosófica, pues es la obvia, ¿no? La filosofía alemana. Marx mismo tiene prácticamente como que dos fases importantes. La primera, el Marx filósofo y el Marx político-económico. Marx perteneció a las juventudes de izquierda hegelianas. Entonces, efectivamente, como decían los compañeros y como hemos leído en el texto adjunto, el idealismo después de Kant, Hegel, viene a ser una parte muy importante en Europa de aquel momento, con la dialéctica como una de las cúspides de los postulados de Hegel. Fichte lo traduce básicamente en tesis, antítesis y síntesis, o como Hegel mismo le dijo, la afirmación, negación y la negación de la negación como un sistema dialéctico de superación de prácticamente todo lo inteligible que el idealismo postulaba, ¿no? Marx no es que hubiera invertido a propósito esta filosofía, que es luego como comúnmente se le llega a atribuir, sino que ya en los estudios se ve que el materialismo mismo es pues la antítesis al idealismo. Marx en el materialismo, de hecho en el texto ahí está muy claro, ¿no? Ahí dice que el materialismo es la filosofía del marxismo y el materialismo empieza con el materialismo histórico. El materialismo histórico lo narra de una manera magistral en su libro Tecnofeudalismo. Yanis Varoufakis es contemporáneo, aún vive, fue funcionario en Grecia de economía. Yanis Varoufakis en su libro nos dice que el materialismo histórico empieza desde el hombre del neolítico y el paleolítico. En el momento en el que el hombre deja las varas, deja la madera para empezar a diseñar otro tipo de materiales, descubre el fuego, descubre la rueda, descubre el bronce, el hierro, etcétera. La conciencia cambia porque pues, son mejores armas para cazar, mejores armas para defenderse, ya no son cuevas, ahora son chozas. Entonces, de alguna manera, las condiciones materiales del ser humano van haciendo que su conciencia vaya siendo muy distinta. Como hace un rato lo mencionó muy bien el compañero, la base del materialismo es esa. No es la conciencia lo que determina la vida, como lo dicen, y la estructura social, como lo dice el idealismo, porque para los idealistas eso es básicamente el fundamento del idealismo, que la realidad es adaptada a la conciencia y realidad de cada sujeto. El materialismo es al revés. Son las condiciones materiales lo que determinan la conciencia. Entonces el ser humano descubre nuevos materiales y esas condiciones van creando que el ser humano piense distinto de la vida. Actualmente nosotros lo podemos comprobar con hechos muy tangibles. La vida la ve muy diferente un niño en los Alpes suizos con unas condiciones materiales venturosas a una persona en Palestina siendo bombardeada. Por supuesto que la vida, estos dos polos la ven muy diferente porque sus condiciones materiales son distintas. Y por último, prácticamente para cerrar mi participación, pues el materialismo histórico es en sí el desarrollo de las sociedades, lucha de clases, también hacemos ahí la anotación, enfocándose en las condiciones materiales y de producción. Ya hablaremos, me imagino, durante el curso estuve viendo el temario y hablaremos de muchos temas como el materialismo dialéctico, cómo fueron cambiando los modos de producción para que en algún punto Marx ya pasáramos a lo que es ya la crítica al capital. Marx no es que fuera anticapitalista, Marx creyó conveniente el capitalismo para superar el feudalismo, pero bueno, iremos viendo cómo en algún punto también los abusos del capitalismo y sus contradicciones, sus incongruencias y esa voracidad ya va a ser la crítica necesaria para poder regularlo y redistribuir la riqueza y muchas observaciones que hace Marx
al capitalismo, pero que en su momento es necesario para superar al feudalismo. Por aquí seguimos, muchas gracias y vamos a seguir participando. Por aquí está. Sí, gracias, Lalo Wolf. Bueno, ahorita espero que, bueno, que haya más participaciones también. Mientras vamos a hacer un recuento de lo que llevamos. Vamos a ir planteando esta parte y ahorita esperemos que se vayan sumando más compañeros. A ver si también Raúl regresa a conectarse. Entonces, de lo primero que nos están planteando Javier, bueno, sí, de hecho, precisamente de lo que se trata es de fundamentar, o sea, el marxismo no, o en general cualquier doctrina filosófica, científica, teórica, no tiene caso plantearla en términos puramente especulativos, ¿no? O sea, a lo mejor pueden tener interés en cierto momento, hacer muchas especulaciones teóricas, filosóficas, pero digamos, finalmente tienen que representarse o ligarse a la realidad, y en este caso concreto a la realidad social, o sea, es una parte importante de todos los desarrollos teóricos, y bueno, ya regresó Raúl, ahorita volvemos a su participación, mientras vamos a plantear de lo que estábamos checando. Entonces, por eso sí es importante, ¿no? Que finalmente ese vínculo o ese flujo de material entre las ideas y los planteamientos histórico-políticos, porque finalmente una filosofía puramente especulativa pues va a derivar en toda cantidad de cuestiones que pueden ser muy lógicas, pero pues no tener ningún sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, la escolástica, ¿no? O sea, finalmente, al no tener una vinculación con la realidad del cielo, entonces, pues, podía especular mucho sobre Dios, ¿no? O sea, pero pues, digamos, solamente tendría una utilidad doctrinaria, ¿no? En ese sentido. Entonces, en ese sentido, y una filosofía materialista, pues tiene que estar vinculada al conocimiento, el conocimiento de la realidad. Entonces, por ese lado, la situación de México y América Latina, desde el análisis marxista. Pues es una cuestión que se ha venido planteando de tiempo atrás. Finalmente, el marxismo llegó a México, llegó a América Latina. Puede decirse que tardíamente, más bien también puede decirse que llegó en el momento en que podía haberse, digamos, presentado, ¿no? Finalmente, el movimiento obrero en México se empezó a desarrollar con cierta fuerza en el siglo XIX. Ya había ciertas formas de trabajadores asalariados en décadas y siglos previos, pero realmente a partir de la reforma y de la revolución, pues se presenta un proletariado industrial y de servicios, minero, etcétera, de manera considerable, y eso pues permite que llegue el marxismo, ¿no? La teoría marxista, o las concepciones marxistas. Se forman los partidos comunistas y pues se plantea qué hacer, ¿no? O sea, ya hay una serie de polémicas y de luchas organizacionales, muchas intentos de organizarse y dar una respuesta a, pues, qué es lo que se debe hacer. Una parte fundamental del qué hacer es precisamente tener un diagnóstico de la situación histórica y de clases. Yo creo que en ese sentido va lo que nos plantea Javier. O sea, finalmente la situación de México es que es un país subordinado a la esfera estadounidense, o sea, a la esfera del imperialismo estadounidense y en general América Latina. Entonces, en la izquierda en México, en este momento, y buena parte de la izquierda de América Latina, pues están planteando una lucha a su interior, o sea, una lucha por el poder y una lucha por transformar a la sociedad en ese sentido, pero a lo mejor lo que pues sí podríamos aportar en este momento es que no se está planteando la cuestión como una cuestión de lucha contra el imperialismo, a lo mejor eso sería lo más saliente de la situación presente, que lo que se necesita precisamente es plantear esta lucha y esta situación política general y económica general en el marco del imperialismo, en la lucha contra el imperialismo y cómo hacer precisamente para que esta lucha contra el imperialismo pues, se plantee realmente, ¿no? O sea, en el terreno sociohistórico, o sea, en el terreno del Estado, en el terreno de las organizaciones sindicales, sociales, etcétera. O sea, es hacia ahí, hacia allá donde tiene que ir en este momento el análisis marxista. Y obviamente eso implica
de regreso la lucha de clases al interior, ¿no? O sea, ¿quién tiene realmente el poder en México? O sea, en México, como en América Latina, el poder económico y social lo tiene la clase capitalista. Entonces, la lucha social en México y en América Latina, solo, digamos, parcialmente se ha planteado la lucha de clases y la lucha contra el imperialismo, por ende. Entonces, ese es el, digamos, un poco el análisis que podríamos hacer de manera más rápida. Lo hemos venido desarrollando en las charlas de Morena Socialista. Pueden revisar algunas charlas anteriores y podemos irlo viendo en este taller en los distintos módulos. Pero digamos, esa me parece una cuestión fundamental en esta parte de los fundamentos del marxismo, la cuestión del imperialismo. También nos plantea Alma. Es correcto, se requiere una formación de la sociedad, ¿no? O sea, no basta con que haya pequeños círculos, ¿no? O sea, los círculos deben extenderse. O sea, el pensamiento marxista, el pensamiento de Marx y Engels tiene que ir más allá, ¿no? O sea, digo, siempre se ha pensado en el riesgo de vulgarizarlo, ¿no? Siempre se ha temido el riesgo de vulgarizar los conceptos y que se vayan diluyendo, mezclando conforme se extienden, pero pues es parte de la lucha ideológica, ¿no? O sea, hacer una mejor análisis, hacer un análisis más fundamentado, hacer aportaciones más avanzadas, más afines a la realidad, pues es un reto. O sea, digamos, la tarea sí es extenderlo a la sociedad, ¿no? No quedarse, digamos, porque podemos tener gente muy genial, muy leída y estudiada, pero si no tienen influencia en la sociedad, pues en realidad poco pueden hacer, ¿no? Su margen es muy estrecho. Eso no quiere decir extenderlo, pues no quiere decir vulgarizarlo, ¿no? O sea, tiene que ser un marxismo sólidamente fundamentado, ideas coherentes y afines a la realidad. Y ahí viene esta parte que plantea Alma, precisamente, es la parte de la ciencia burguesa, ¿no? Y sí, es un concepto, de hecho, creo que Alma también lo había planteado ya en otras cuestiones, y ella y otras personas, ¿no? Es un concepto, puede decirse problemático, ¿no? El concepto de ciencia burguesa, ciencia proletaria. Evidentemente, para que un cuerpo de conocimiento sea científico, pues tiene que reunir ciertas características. O sea, tiene que haber, tiene que ser lógico, tiene que tener, estar enmarcado en una lógica, tiene que aportar nuevo conocimiento, o sea, tiene que llegar a pasar, elaborar teorías, o sea, no solamente hipótesis, sino pasar de la hipótesis a la teoría, a la ley. Y para esto tiene que haber un trabajo, un aparato, pues sí, humano, ¿no? O sea, que realice estas tareas. O sea, la ciencia no es abstracta o en el sentido de que no baja ya hecha, ¿no? Sino que es el proceso de conocimiento del ser humano. Y tiene que elaborar su comprobación, tiene que, a partir de las leyes, tiene que producirse nuevo conocimiento sobre procesos reales, procesos de la realidad. Y tiene que ser capaz de sufrir ese proceso de revisión. O sea, tiene que estarse constantemente revisando y puede ser refutado. O sea, en determinado momento puede llegarse a un conocimiento superior, un conocimiento, digamos, más elaborado. Entonces, la dialéctica lo que nos dice es que pasamos de no conocer a conocer algunos aspectos, e ir, digamos, conociendo nuevos aspectos de cada proceso. Y eso es lo importante, o sea, visualizar el conocimiento mismo como un proceso. Entonces, en este sentido, se hablaba de ciencia burguesa en el sentido de que este aparato que genera la ciencia está dirigido hacia objetivos, determinados objetivos de clase. Entonces, en el momento en que existe una ciencia, hablemos de la química, por ejemplo, es mi caso, podría hablar un poco de eso. En la química, pues obviamente las leyes no sé, las leyes de la termodinámica, entre otras, pues podemos decir que son objetivas, porque están elaboradas con base en todo este proceso de conocimiento y se ha llegado a estas conclusiones y se está generando conocimiento a partir de ellas. Podríamos decir que no son ideológicas, pero una cosa son esta parte del proceso que nos llevó a este conocimiento y otra cosa es hacia dónde se dirige, ¿no? O sea, si dirigimos este conocimiento, por ejemplo, a generar productos contaminantes que se mantienen en producción pese a objeciones ecologistas, etcétera, pero que generan una ganancia,
pues podemos decir que toda esta parte es un aparato de pues, científico burgués, ¿no? O sea, finalmente quien se apropia los productos de este conocimiento, ¿quién es? Son la clase capitalista que tiene la capacidad de aprovechar este conocimiento para producir productos que están enmarcados en una economía capitalista. Entonces, y eso muchas veces tuerce inclusive la misma proceso científico, porque por ejemplo, se dejan de desarrollar partes de la ciencia que serían necesarias para el bienestar humano. O sea, se deja de desarrollar, por ejemplo, el conocimiento sobre ciertas enfermedades, sobre ciertos procesos de, pues sí, de mejora del medio ambiente, etcétera, porque pues su objetivo es finalmente obtener ganancia. O sea, eso no quiere decir que la ciencia de la termodinámica pues sea pues burguesa en sus fundamentos, ¿no? Sino que es burguesa en cómo está implementada, cómo se está desplegando en la sociedad, o sea, en el proceso social. Pues es ahí donde existe el marco burgués, o sea, en el marco de que la ciencia está sirviendo objetivos burgueses, o sea, está sirviendo a este proceso y lo está haciendo porque quienes tienen la capacidad de aprovechar ese conocimiento son las grandes industrias. O sea, de experiencia propia, o sea, la industria, dentro de ellas usan la ciencia de la termodinámica, o sea, es el pan de cada día, o sea, ¿no? Para gobernar los procesos de producción. Pero sí, alguien tiene, creo que un micrófono encendido, se oye algo. Si pueden apagar ese micrófono, por favor. Sí, Javier Montoya, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? No sé si anda por ahí, Edgar. ¿Nos puede apoyar? Es que hay un ruido de fondo. Sí, gracias. Entonces, la cuestión es esa, ¿no? O sea, finalmente el aparato científico como tal, pues o sea, la ciencia no se refiere solamente a la cuestión del conocimiento que ya está ahí, ¿no? O sea, ya está como logro alcanzado en conocimiento, sino cómo se implementa, o sea, cómo se lleva a la realidad de la material, de la vida social. Y es ahí donde, pues, podemos hablar de ciencia burguesa o yo solamente hablaría en ese sentido, estrictamente, porque digamos, ¿qué aprovecha de la ciencia las clases trabajadoras? Cuando, por ejemplo, el avance de la robótica y la cibernética, pues redunda en una mayor explotación. O sea, no es que la ciencia de la robótica y la cibernética sean burguesas intrínsecamente, pero sí ese aparato científico está montado así. Entonces, incluso en una sociedad socialista que tomara esos medios de producción, no podría cambiar ese carácter inmediatamente. O sea, tendría que seguir siendo una producción enfocada en mercancías que a lo mejor no son tan benéficas durante algún tiempo. O sea, tendría que cambiar esa orientación de ese aparato de producción técnico-científico, tendría que reorientarlo hacia objetivos sociales. Tendría que acabar con la rentabilidad burguesa para lograr esto. Entonces, ese es un tema inmenso. A lo mejor lo deberíamos seguir tratando, la verdad, porque sí, o sea, hablar de ciencia burguesa es como si suenan como si habláramos de leyes diferentes, ¿no? O sea, pero no hay una termodinámica proletaria ni una termodinámica burguesa. Lo que sí hay es un aparato técnico científico del capitalismo aprovechado por el capitalismo para el fin de la propia clase capitalista. Entonces, por ese lado. Eh, Josué nos plantea ya algunas partes de los conceptos, es correcto, y una parte que a lo mejor debemos mantener de su participación es importante que el marxismo precisamente en la sociedad busca transformar esa sociedad. O sea, en ese sentido no es solamente una pura observación y decir, pues es así y vamos a ver cómo se desarrolla por sí mismo, ¿no? O sea, a ver hacia dónde se va solito. O sea, hay una polémica en el marxismo sobre voluntarismo y digamos, seguidismo, ¿no? O sea, había marxistas, por ejemplo, economista, le llamaban
eran un tipo de revisionismo que decía que en realidad pues la sociedad debería irse reformando y solamente debería ir como avanzando en ese sentido, ¿no? De las relaciones reales, cómo se iban desplegando por sí solas. Y había teorías voluntaristas que decían, no, pues es que todo se trata de la voluntad del individuo, ¿no? O sea, el individuo lo forma todo y las leyes sociales no hacen nada, o sea, por sí mismas no hacen nada. O sea, ni un poco tanto para allá ni un poco para allá, ¿no? O sea, finalmente la sociedad humana tiene leyes también, o sea, tiene leyes de desarrollo, pero esas leyes del desarrollo tampoco existen en el aire, ¿no? Existen en el marco de la propia sociedad, de su vida cotidiana y de sus procesos históricos. Y el conocer estas leyes, pues no nos debe hacer o decir, pues como el capitalismo se desarrolla así, pues así va a ser. O sea, finalmente, ¿para qué existe el conocimiento? Es para que los partidos y organizaciones de corte socialista y comunista pues puedan incidir en ese proceso y transformarlo, ¿no? O sea, llevarlo hacia un determinado objetivo. O sea, tampoco es así como que la sociedad capitalista es de una manera y pues ya ni modo, ¿no? O sea, tampoco. Entonces, esta polémica ha estado viva en el marxismo y pues reaparece, ¿no? O sea, en cuanto el marxismo se crece también y se desarrolla el mismo, surgen diferentes tendencias. Y entonces estas tendencias en realidad pues, se refieren a esto, ¿no? Pero bueno, entonces esa sería una pequeña aproximación. Ahorita vemos la participación de Raúl, ahorita le damos de nuevo la palabra para que nos redondee su idea de lo que decía Lalo Wolf. Sí, evidentemente Marx no inició una revolución teórica llamándole marxismo, ¿no? O sea, ni, bueno, no solamente no lo hizo por modestia, ¿no? Sino que finalmente ellos ya estaban inmersos en una revolución teórica. O sea, finalmente tanto Marx como Engels pues, eran o se consideraban parte de un movimiento, o sea, un movimiento, digamos, de corte popular, o sea, la reivindicación democrática y social de la primera mitad del siglo XX, pues ellos se consideran parte de, ¿no? Y tenían un intercambio con muchos intelectuales, hegelianos, gente de economistas, precisamente de Inglaterra, y los socialistas, ¿no? Y en el intercambio, por ejemplo, con lo que después serían los anarquistas. Entonces, en ese sentido, pues Marx no se plantea, ¿no? Nunca fundar una corriente, ¿no? O sea, él finalmente es como le podrían llamar el artesano, ¿no? Es un artesano de la teoría. Y con él Engels, o sea, en realidad, pues siempre vamos a hacer y de hecho, siempre se puede hablar, ¿no? Marx y Engels, porque era realmente un equipo de trabajo, pero lleva finalmente el nombre de Marx. Entonces ya la posterior, o sea, él lo que va haciendo es precisamente echar los fundamentos de este conocimiento científico y enmarcado en una revolución filosófica, o sea, finalmente se está transformando, se está moviendo la concepción del mundo y es lo que mencionábamos en la sesión pasada, ¿no? O sea, esto detona para no ir tan atrás con la Revolución Francesa, ¿no? Y la Ilustración, este proceso de formación del materialismo francés. Entonces, en ese marco, pues Marx y Engels son parte de esa transformación de la mente, de la conciencia inclusive. Entonces, y por ello, pues se crean diferentes obras, se llega a la economía política, por ejemplo, pero también hay obras de crítica y de elaboración histórica, filosófica, etcétera, que van formando como una gran masa de obra. La cúspide, pues normalmente se considera el Capital, aunque también hay obras importantes de teoría política, por ejemplo, el 18 Brumario, se forma la Guerra Civil en Francia, son textos importantes. Y bueno, obviamente, pues hay muchas cosas que ellos aprovecharon del saber humano, que por ejemplo hoy ya no están vigentes, ¿no? O sea, en esa época, por ejemplo, la investigación paleontológica, antropológica, pues apenas se estaba fundando, ¿no? En algunas partes, el conocimiento, por ejemplo, de otras sociedades no europeas, pues era un tanto marginal, ¿no? Si hoy en día podemos decir que se conoce poco, por ejemplo, de sociedades antiguas de África, pues máxime en Europa, ¿no? Por más que ellos reunían todo el conocimiento que tenían a la mano, por ejemplo, había muchos textos que se desconocían, muchas historias que se desconocían, ya no hablemos de la genética, ¿no? De las otras ramas más específicas que han aportado mucho a la historia. Entonces, por eso, digamos, hay partes pues que no se sostienen.
sea, no se pueden decir que se sostengan, pero sí hay fundamentos bastante sólidos, incluso intuiciones geniales, ¿no? O sea, por ejemplo, en algunas obras de Engels, ¿no? Sobre antropología, pues hay algunas cosas que se pueden discutir, si no aceptar como tal como estaban formuladas, pues sí pueden entrar a la discusión, ¿no? Por ejemplo, ellos discutían acerca del origen del ser humano, ¿no? O sea, decían, oye, pues, dentro de su marco de la estructura de lo que estaban estudiando, pues esta parte del origen del ser humano siempre es importante para la investigación histórica. O sea, ellos se planteaban, pues, cuál sería el origen del ser humano. E incluso Engels planteó un texto, ¿no? El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Entonces habla de que, por ejemplo, el origen del ser humano tendría que estar en África, ¿no? En alguna parte de África, que tendría que haber sido, por ejemplo, un simio. O sea, tendrían que ser simios. Eso estaba como en el ambiente, pero pues, estaba lejos de ser algo comprobado, ¿no? No se habían hecho ningún estudio de genético de ADN, ¿no? Ya ni hablemos de desenterrar objetos, ¿no? Muchas veces todavía había ideas de que el origen del humano podía haber sido en varios lados o que por ejemplo podía haber sido en Europa misma. O sea, en Europa excavaban un poco más y pues consideraban que eso era lo que fue el origen de todo. Si acaso agarraban a los egipcios, ¿no? Como parte del origen de la cultura, pero no iban más allá. Entonces, bueno, hay hay partes, por ejemplo, lo de lo que nos plantea de la filosofía. Y bueno, pues ahí está Dussel, ¿no? Bueno, hay en toda una cuestión con Dussel, a lo mejor, ahorita a lo mejor no nos da tiempo, ¿no? De plantear toda esa parte, pero sí, evidentemente hay diferentes cuestiones. Yo nada más, por ejemplo, plantearía que el marxismo realmente puede tener algunos componentes eurocéntricos por esta parte que les menciono, o sea, finalmente de dónde proviene el conocimiento. Pero pues yo creo que el marxismo es de lo menos eurocéntrico que se puede encontrar. Tan es así que pues fue llevado prácticamente a todo el mundo. O sea, fue llevado a un montón de lugares. O sea, alcanzó incluso sociedades con distinto nivel de desarrollo capitalista o incluso previo, ¿no? O sea, y pues, fue una lucha a la vez teórica y política. Pero bueno, sí, entonces él mantiene una parte de eso, ¿no? O sea, hacer como no eurocéntrico, ¿no? Esta parte incluso del marxismo. Y por eso habla de teoría de la liberación y de filosofías, ¿no? En distintas circunstancias. Yo discreparía ahí con Dussel porque en ese sentido, pues podremos tener N filosofías por N parte del mundo, pero pues ya hablamos de un mundo que es, demasiado complejo, ¿no? Incluso en México ya no sería una sola filosofía, serían como 30, ¿no? Porque cada región y cada estado pues tiene una situación bien diferente y una cultura diferente, entonces, pues no pararíamos, ¿no? O sea, necesariamente, o sea, el movimiento no es a disgregar, sino que más bien tenemos que tener presente los fundamentos más, digamos, centrales, ¿no? Del desarrollo histórico. Entonces, pero bueno, eso lo podemos seguir revisando en el taller. O sea, ahí no hay ningún tema ni problema. Y sí, o sea, la parte del desarrollo filosófico tiene que ser material, o sea, a fuerzas. O sea, el marxismo es irreconciliablemente materialista. ¿Por qué? Porque finalmente precisamente el tema de la ciencia, ¿no? O sea, toma los elementos o los fundamentos de la ciencia y del proceso científico y del proceso material de la realidad. A lo mejor nada más puntualizar que mucho del materialismo de Marx y Engels se refiere no estrictamente a lo material visible. Eso es, digamos, el proceso humano, ¿no? O sea, el humano se vincula a lo material así, pero, digamos, hay mucha esfera, y creo que eso es una cuestión desde Kant, o sea, qué hay allá de qué pasa con lo que no está visible, ¿no? O sea, lo que no podemos ni siquiera percibir, ¿no? ¿Es material o no es material? Y ahí mucho del idealismo nos responde, pues no es material, ¿no? Es divino. Entonces, pero resulta que lo que no era material, porque ni su existencia sabíamos, pues resulta que viene luego a ser material, ¿no? Porque tenemos alguna manera de conocerlo. O sea, la investigación del átomo, ¿no? Creo que ya era Lenin quien decía, el átomo crea el materialismo dialéctico, o sea, el materialismo dialéctico viene del átomo. ¿Por qué? Porque, pues obviamente en nuestra vida vamos a ver un átomo individual, ¿no? O sea, no tenemos la capacidad física para verlo. Lo podemos primero ver a través de la
de los desarrollos nucleares, ¿no? Los experimentos, el aparato científico que se destinó a la energía nuclear, a la investigación del átomo, a la química. Y ya después con algunos instrumentos podemos vislumbrar parte de la forma de los átomos. Entonces, es esa parte, ¿no? O sea, en realidad, lo del materialismo se refiere a lo objetivo, es decir, a lo que existe independientemente de nosotros, a reconocer la existencia de lo que existe ajeno a nosotros, a nosotros como individuos y incluso como género humano, ¿no? O sea, eso es lo material, o sea, lo objetivo, lo realmente existente, lo que existe objetivamente independientemente de nosotros. Entonces, en ese sentido, el materialismo dialéctico es amplísimo. O sea, rompe esa barrera del materialismo booleano o metafísico que consideraba que solo lo tangible era material, ¿no? O sea, solamente esa parte, ¿no? O sea, de la realidad. O sea, no reconocemos la objetividad de todo. Y así lo material pues, puede ser invisible, lo material puede ser algo más allá de la experiencia humana en este momento, pero está ahí, o sea, tiene leyes, está sometido a las leyes de desarrollo de la dialéctica. Entonces, eso por otro lado. Y Marx anticapitalista y la superación del feudalismo, ese es un tema bien interesante del materialismo histórico, excesivamente interesante porque precisamente plantea qué es lo que buscaba o qué es el objetivo de Marx, porque, o sea, Marx no era un pensador así como escopeta, ¿no? Que tiraba para todos lados porque sí, ¿no? O sea, finalmente él era un revolucionario, es lo que les mencionaba al final de la sesión pasada. Era un revolucionario, él y Engels eran revolucionarios, como tales, pues tenían planteada esta tarea vital, ¿no? O sea, de llevar todo este conocimiento hacia la revolución social y precisamente lo que se planteaban era la cuestión del capitalismo, o sea, la realidad objetiva de su época era el capitalismo. Naciente, aún no abarcaba todo el mundo, pero ya era potente. Y ellos consideraron que pues, el capitalismo se iba a extender como una trompa, que iba a sacudir el mundo en muy poco tiempo y que llegaría a un punto en que sería irreversible en todo el planeta. Entonces, sí, en ese sentido, Marx no puede decir que sea anticapitalista, ¿no? O sea, más bien él plantea que el capitalismo es un desarrollo histórico necesario en el sentido de necesidad, o sea, histórica. O sea, ellos no concibieron el progreso de la sociedad necesariamente como el bienestar. Aquí, ojo, muchas veces se considera que una sociedad próspera es una sociedad con bienestar, y no necesariamente. Ellos consideraron que el capitalismo, de hecho, traería mucho desastre. O sea, traería consigo el aumento inmenso de la explotación, un desastre a gran escala. Pero, sin embargo, tenía un papel histórico, y este papel histórico era desarrollar las fuerzas productivas, desarrollar la ciencia, precisamente la ciencia, y la tecnología a niveles nunca vistos. Entonces, este desarrollo permitiría, eso sí, que el propio capitalismo fuera superado. Es decir, el mismo desarrollo tecnológico traería un desarrollo de un proletariado industrial, de un proletariado, pues sí que sería una parte de la población. Incluso creo que no necesariamente la mayoría, sino un grupo social que tendría o desarrollaría la capacidad de destruir el propio capitalismo, o sea, generar sus sepultureros. Entonces, en ese sentido, el papel histórico del capitalismo era, por un lado, desarrollar esas fuerzas productivas que alcanzaran los niveles, y hoy lo comprobamos, y por otro lado, desarrollar al mismo tiempo un proletariado que, despojado de su propiedad, pues, se vería impulsado a la transformación de la sociedad, a la destrucción del capitalismo y pasar a una nueva etapa. En ese sentido, consideraban reaccionario Marx y Engels, pues decir, oye, pues vamos a resucitar la producción anterior, o sea, el capitalismo hay que destruirlo, pasar de nuevo al feudalismo, pues era para ellos reaccionario. Pero eso no quiere decir que ellos consideraran que un progreso social significa necesariamente un progreso del bienestar, o que todos íbamos a estar bien con el capitalismo, ¿no? Que todos íbamos tarde o temprano a llegar a una época de jauja, ¿no? Al contrario, de hecho dijeron que en cierto punto el propio capitalismo iba a ser un estorbo para el desarrollo de esas fuerzas productivas, como ocurrió en algunas otras épocas. Y sí, pues hoy lo vemos que, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es un gran desarrollo, pues el capitalismo a dónde la lleva, ¿no? O sea, la lleva pues, a generar pues, turbiedad en las redes, pero no aprovecharse como debería ser, ¿no? O sea, su potencialidad está ahí toda bloqueada, ¿no? Por esta parte del
del lucro. Entonces, y por dar un ejemplo, ¿no? Porque en realidad es algo muy generalizado. O sea, hay mucha tecnología que no se puede ocupar, pues simplemente porque no puedes dejar de ocupar todo lo que invertiste en la tecnología previa, pues lo tienen que primero valorizar para que pues, poder reemplazarlo con una nueva tecnología. Entonces se vuelve un estorbo para el propio desarrollo. Entonces en ese sí, por eso la crítica de Marx y Engels no es moral, ¿no? En el sentido, sí, obviamente pues hay una moralidad, porque pues ellos hicieron muchas críticas en mucho sentido del capitalismo, ¿no? Pero precisamente en esta parte pues ellos decían eso, ¿no? O sea que pues sí era un gran progreso histórico, pero su máxima calidad de progreso es que sí podía engendrar un nuevo régimen, o sea, en sí misma lleva la capacidad de engendrar un nuevo régimen. Hay otras ocasiones de otros regímenes que no pudieron, o sea, hay otros regímenes que se hundieron y no pudieron dar paso a otras cosas. Y por eso, pues sobre eso se generaron las situaciones, ¿no? Que se generaron, no sé, el estancamiento histórico, ¿no? No solamente estancamiento económico. La dimensión histórica es más amplia que la dimensión económica. Entonces, bueno, pues yo dejaría ahí estos comentarios. Todavía tenemos unos 20, 25 minutos para más. Yo creo que andaba por ahí Raúl, pero ya no. Ah, sí, Raúl, adelante, nos quedamos pendientes de tu participación. Creo que no nos escucha Raúl. Raúl Weber. Ah, creo que ya no está de nuevo. Bueno, veo Germán, Alberto Morales. Adelante. Adelante. Buenos días. Sí, miren, muy importante, muy interesante todo lo que han comentado los compañeros. Me ha nutrido bastante. A mí la parte que me llamó mucho la atención es cómo este documento de Lenin habla de que los socialistas utópicos estaban conscientes de que el capitalismo había que derrocarlo, había que destruirlo, mas no ponían como que una salida real o una manera en la que lo explicaran cómo era su manera de operar. O sea, no había una claridad realmente. Y que el genio de Marx en eso consiste, en la claridad con la que pues todo lo va diseccionando. Y cómo también él habla de que a lo largo de toda la historia ha estado la lucha de las clases. O sea, como que hace mucho énfasis en eso. Y también me interesa mucho lo que el texto dice, que dice que los hombres siempre han sido engañados por ideas religiosas, políticas, porque nunca nos damos cuenta, y que ha sido de todos los tiempos, ¿eh? Pero nunca nos hemos dado cuenta de a qué clase benefician esos engaños, ¿no? A una u otra clase. Y también dice que siempre los que estamos luchando contra las formas viejas, vamos a seguir siendo engañados siempre, porque dice, por muy podrida que esté una institución o una manera vieja de operar, pues siempre va a prevalecer porque si está beneficiando a los intereses de alguna clase. Se me hace súper, súper interesante y cómo habla también de lo importante, o sea, de que comencemos a buscar entre el pueblo a los que sean capaces de organizarnos para comenzar a trabajar en esa parte. Y, y ese cierre pues tan bello, inspirador que hace, donde dice que de toda la América al Japón y de Suecia a Sudáfrica, que el proletariado se organiza, que se educa, que se prepara y que pues ya es una fuerza así que cada vez está creciendo más. Eso me gustaría mucho aplicarlo ahorita a México. Pensar, bueno, pues ahora en México, que toda la clase trabajadora comience a educarse, a prepararse. Y gracias, es todo. Sí, gracias, Alberto. Ok. Sí, adelante, si hoy quieren participar, todavía tenemos tiempo, no hay problema. Quieren
mencionar de alguna otra cuestión de lo que hemos visto o algún comentario general, adelante. Ya saben, levantando su mano. Mientras voy leyendo, me parece que Jorge Arias había mencionado de la mercadotecnia, ¿no? Pues sí, ese también es un montón de cuestiones, ¿no? Porque finalmente en una sociedad de mercancías, pues hay que saber cómo venderlas, ¿no? Se vuelve una rama de conocimiento prácticamente. O sea, digamos una rama de ingeniería, por decirlo así. O sea, que es finalmente la ingeniería, ¿no? O sea, la ingeniería es poner lo que es el conocimiento y también el conocimiento científico dentro de dentro de la tecnología, ¿no? De la producción y el vender mercancías en una sociedad capitalista avanzada se vuelve todavía más complejo, ¿no? O sea, en el marco de la competencia, en el marco de la distribución, la logística. O sea, es una rama completada a la cual se destina un montón de personal capacitado. Y pues sí, bueno, ingeniería social podría decirse, ¿no? O podría suponerse, pero más que ingeniería ahí como que emplean una serie, bueno, emplean, por ejemplo, la cuestión de la demografía, ¿no? La cuestión de toda esa parte de la geografía para organizar a la sociedad. Pero ahí sí hay como un poco más de caos, ¿no? Porque en realidad los intereses de clase, de la clase capitalista, a la sociedad actual le meten muchísimo ruido. O sea, no se acaba de concretizar. O sea, como hay muchos intereses y a veces son intereses contrapuestos dentro de la propia clase capitalista, en realidad lo que predomina ahí es pues sí, también mucho caos, ¿no? Uno podría suponer que, por ejemplo, los países se pueden planificar, ¿no? La realidad es que mientras, aunque la economía de la empresa capitalista está altamente organizada, altamente jerarquizada y bien, pues bien fundamentada, eso, sin embargo, a nivel social significa el caos, o sea, prácticamente un desorden, a veces hasta creciente. O sea, toda esa, digamos, toda esa organización que se mete ahí en las unidades de producción, parece que tuviera su inverso en la sociedad. O sea, por eso, esa es otra de las razones por las cuales la clase capitalista muchas veces es incapaz de gobernar un país. O sea, a veces incluso tiene, y ya lo mencionaba desde Marx, ¿no? Pero hay otros ejemplos en los cuales incluso los capitalistas se vuelven incapaces de gobernar y tienen que ceder el poder a otra fracción de clase o incluso a otra clase social. O sea, en Inglaterra, por ejemplo, en esa época era patente que, por ejemplo, los capitalistas eran incapaces de gobernar y tenían que ceder el gobierno a una monarquía, a los antiguos nobles que organizaban el gobierno y el imperio. Aquí en México, por ejemplo, los capitalistas estuvieron pues, gobernando casi directamente en la época de Fox. O sea, ellos dictaban muchas cosas de los que hacía Fox, por ejemplo, lo que hacían Calderón, y ya ustedes pueden comprobar el desastre. Todavía con Peña Nieto, muchas veces los empresarios mismos, no lo vimos a Cerviche jalándole el brazo a Peña Nieto. Entonces, a veces cuando esta clase intenta como tomar el poder, a veces resulta un desastre por sus mismos intereses. Entonces, por eso, en cierta medida, podemos decir que llegaron el gobierno de López Obrador, el gobierno de Morena y el gobierno ahora de Claudia Sheinbaum. De alguna manera, la extracción de clase diferente de este gobierno o régimen de Morena, que no es realmente de la gran burguesía, tiene que meter como orden, ¿no? O sea, realmente la toleran y la dejaron pasar porque incluso ellos mismos intuyeron que el desorden que quedó de los gobiernos previos, pues tenía que ya meter a alguien que pudiera, por ejemplo, equilibrar esos intereses, ¿no? Que pudiera, digamos, pues, sí, meter algo de orden y organización al conjunto del Estado. Y el PRI cumplía esa función, o sea, siendo ellos partidos burgueses y siendo ellos, muchos de origen, incluso capitalista en sus últimos tiempos, pues metían algo de coherencia, ¿no? A ese todo burgués deshecho. Por eso el capitalismo necesita el Estado capitalista, aunque este Estado no necesariamente sea del todo integrado por burgueses, ¿no? Esa es también una polémica interesante, ¿no? ¿Por qué un país capitalista no lo gobiernan a veces los burgueses?
pues porque ellos meten a la sociedad un montón de anarquía y desorden. Entonces, por eso a veces necesitan otras clases, ya sea con más experiencia política o más tradición de gobierno. Y tenemos otros comentarios. ¿No acaso dice, nos dice Jorge Arias de nuevo, ¿no acaso lleva el consumismo que sale del control y conlleva la fortaleza del mismo capitalismo? Sí, sí, definitivamente, el consumismo. Lo que pasa es que el capitalismo es una sociedad de mercancías. Entonces, tiene que estar llevando constantemente mercancías al mercado, valorizarlas y obtener una ganancia. Entonces, y tiene que estar, descansa en la venta de esas mercancías, o sea, constantemente. Pues no nos inventaron, por ejemplo, los desechables. O sea, eso fue una muestra de la crisis del sistema. O sea, antes que comprabas de desechables, eran muy pocos. Tenías envases, tenías retornables, tenías aparatos que duraban más tiempo. Entonces, pero este ciclo se acelera. Entonces hay que estar constantemente produciendo y vendiendo. O sea, el límite de la producción capitalista tiende al infinito. Entonces, por tanto hay que estar vendiendo, pero ya vender los productos ya es otro tema. O sea, bajo el capitalismo avanzado, los mecanismos de venta se expanden a todo lo que da. Se necesita inducir a la gente a consumir cada vez más. O sea, esa es una contradicción del capitalismo y es una contradicción insoluble. O sea, eso sí está desde sus comienzos hasta la época actual. Solo que ahora hay tantas mercancías, realmente el ser humano individualmente ya casi no produce nada. O sea, sí me dirán, sí hay campesinos, etcétera, sí, pero la gran masa de la producción está llevada a cabo por grandes consorcios o industrias incluso pequeñas, medianas, muchas veces vinculadas a esos mismos consorcios. Entonces, y pues nos lleva a esto de que hay un desorden que ya no saben cómo ordenar. Claro, sí, es definitivamente, el contrario a lo que puede pensar, la sociedad capitalista es, caótica, es anárquica, o sea, lleva una creciente anarquía. Y eso, pues, es en perjuicio de los propios trabajadores. O sea, el trabajador paga esa anarquía con desempleo, con paro, con productos cada vez más industrializados, con entornos cada vez más agresivos, inseguros, sucios. Todo eso se paga con eso. Yo creo que ahí está el meollo del principio de cómo educar a la sociedad, romper ese desorden. Pues sí, o sea, digo, en el marxismo precisamente se trata de aprovechar esa parte ordenada, la gran industria, para, digamos, quitar ese interés capitalista, porque no es la gran industria, ojo, no es la gran industria la que genera el desorden por sí, es la gran industria bajo el régimen capitalista. Pero la gran industria sin el interés capitalista puede volverse ordenada, o sea, llevar esa disciplina y ese orden a otras esferas. Pero claro, tiene que hacerse con un complemento democrático y en educación, porque si no se vuelve autoritario. O sea, tienes que llevar el orden de una manera democrática. O sea, el ser humano, los humanos, empezando por los trabajadores, tienen que ser parte activa de ese control y disciplina, porque de lo contrario pues puede resultar contraproducente. Sí, esa es la educación, romper ese desorden. Entonces, no sé, todavía podemos tener alguna otra participación, si desean participar o ponerlo en el chat, como Jorge. Entonces, no hay ningún problema. Si, digamos, no acostumbran mucho la pantalla y el micrófono, no hay ningún problema. Digo, también el taller es un poco para eso, ¿no? Para expresar nuestras ideas en torno. Y digo, pues no tiene uno que ser marxista, ¿no? Para empezar a imbuirse de los conceptos. Ya si uno se va adentrando más, pues ya puede reivindicarse, aunque mire, también esto de los ismos tiene sus conflictos, ¿no? Porque cuando uno opta, digamos, por adoptar un ismo, como que se cierra todo, ¿no? O tiende a veces a cerrarse todo, o la gente cree que uno está cerrado a toda clase de planteamientos. La realidad es que, por ejemplo, pues hay más formas de conocer que solamente las doctrinas que están en el marxismo, ¿no? También hay muchos desarrollos científicos, más bien del marxismo va hacia esas ciencias, ¿no? Por ejemplo,
Y ahí, por ejemplo, está la cuestión artística, ¿no? Que el marxismo, por ejemplo, no tuvo tiempo, incluso en la mayoría de los clásicos, de abordar, ¿no? Creo que hasta el siglo XX hubo algunos desarrollos sobre el estudio de la cuestión del arte. Y claro, el arte interesaba a Marx y Engels y a Lenin, a Rosa Luxemburg, a quien ustedes les digan, pero, o sea, como que quedó un poco fuera de foco, ¿no? Y no está como tan enfocado, ¿no? A veces, por ejemplo, lo ponían en la cuestión de la ideología, o como que buscaban acomodarlo. Entonces, sí, tampoco es como eso, ¿no? Los sismos siempre son problemáticos, ¿no? Para muchas personas. Y digo, y también llamarse marxista, ¿qué es ser marxista, no? O sea, yo de entrada, por ejemplo, pondría que el marxista, pues simplemente es alguien que toma partido por las ideas económicas, políticas y filosóficas de Marx y Engels. Y dentro de eso, pues puede haber todavía variedad, ¿no? O sea, todavía puede haber como orientaciones, ¿no? A lo mejor ya hubo desarrollos posteriores y pues de ahí, pues se van escindiendo como los sismos. Pues hasta cierto punto es natural, nada más que sí no habría que olvidarle estos fundamentos. Por eso este módulo, ¿no?, del taller, para pues volver un poco ahí y poner la parte de cuáles son precisamente esos fundamentos. Entonces, no sé si no hay alguna otra cosa, nada más como pues, hacer la invitación para que pues sigan atendiendo los módulos. Seguramente siendo o no marxista, le digo, los sismos a lo mejor es lo de menos cuando la práctica social y política va en el sentido de la ciencia, del conocimiento, de la filosofía. Ah, sí, tenemos una participación. Enero Gutiérrez, excelente tema y participaciones. A mí me llamó mucho la atención cómo se lee en el texto en esta tercera etapa del socialismo francés, que en esta lucha de clases que es incesante y continua, ajá, la finalidad es barrer lo viejo y crear lo nuevo, así que checa muy bien con lo expuesto en las dos sesiones. Sí, correcto. Sí, la lucha de clases es fundamental. Y ojo, tampoco es un descubrimiento de Marx y Engels. O sea, en realidad lo que hicieron fue esa parte materialista, ¿no? O sea, situarlo en ese todo. Y ahí hay que verlo. O sea, así es esta parte. Sí, sí se pueden hacer de materialismo dialéctico, tanto en esta taller uno como en el 2 y el 3 se van a tener. Vamos a ver dialéctica de la naturaleza y en este módulo, en este taller va a ser esta introducción al materialismo dialéctico. Sí, entonces estén atentos. Vi la mano de Germán, no sé si quería participar. Hola, recalcar la parte, me gustó mucho cuando hice el comentario sobre lo de la pantalla, que me gastaba muchos datos, que vi que lo Mm. tomaron mucho en cuenta. Eso, o sea, en hechos demuestran que realmente estamos buscando un trabajo y un crecimiento en comunidad. Entonces creo que es un punto así, 1000 puntos así prácticos a favor de ustedes, porque creo que lo que estamos buscando es eso. Al final de todo esto es mejorar en colectividad y en comunidad. Gracias. No, al contrario, qué bueno que lo mencionas y qué bueno, sí, cuando tengan algún tema así, pues sí, coméntenlo y pues, le buscamos la manera. Sí, pero lo que finalmente interesa de estos talleres y cursos, pues no es como llegar a echar el rollo, ¿no? O sea, la retroalimentación es bien importante porque como en cualquier cuerpo de conocimiento, pues uno se va con lo que conoce y pues así lo va desarrollando, ¿no? Pero hay que ver las necesidades de lo que nos están planteando. Por ejemplo, yo me llevo de este primer módulo, yo me llevo la parte de la ciencia proletaria y ciencia burguesa, porque digo, yo la verdad no es algo que tenga mucho visualizado, ¿no? Entonces me llevo esa parte para seguirla estudiando, ver cómo se planteó y cómo pues, abordarlo, ¿no? Me llevo también lo que planteaba, por ejemplo, desde Dussel, ¿no? O sea, la parte de la filosofía de la liberación para revisarlo. Por ejemplo, me llevo esta cuestión las distintas posiciones de los hegelianos, ¿no? Son temas también importantes. Me llevo, por ejemplo, la parte de la lucha de clases. Digo, lo manejamos mucho en Morena Socialista, la parte de la lucha de clases, porque es central, ¿no? Para plantear muchas cuestiones, sobre todo, no solamente, pero también de política.
me llevo, por ejemplo, la de la superestructura, o sea, cuando vayamos a explicar materialismo dialéctico e histórico, pues sí, hacer énfasis, ¿no? En la parte de qué se entendía o de dónde sale la noción de superestructura e infraestructura. Y me llevo, por ejemplo, lo de, pues sí, de los movimientos sociales, ¿no? Cíclicos. Ajá, esa también es una parte importante que había me alcanzó a mencionar Raúl. Entonces, pues sí, por eso nos interesa también, o sea, que nos planteen este tipo de cuestiones para pues también ir redondeando, ¿no? Y ver qué es lo que pues a finalmente qué es lo que está en el ambiente, ¿no? Del movimiento. O sea, y de ahí pues nosotros hacer formulaciones, ¿no? A todos los que pues nos interesa, ¿no? La parte. Y así hacer que les interese, porque por ejemplo, si no abordamos estas cuestiones, pues a lo mejor la misma gente nos interesa, ¿no? Si no tiene como una posición, ¿no? O sea, o dónde agarrar, ¿no? Dónde agarrar textos o ideas para resolverlos. Ah, también esta parte de las sociedades mesoamericanas y asiáticas también es bien importante, porque pues sí, o sea, quedaron muy fuera de foco o muy desenfocadas en el periodo soviético. O sea, también es una historia interesante. Y sin embargo, por ejemplo, a lo mejor en esas partes tenían una cierta visión, pero bueno, en América y en México, por ejemplo, tenemos otra visión de estas sociedades, ¿no? O sea, pues somos originarios en buena medida de ahí, entonces de ahí viene mucho de lo que somos y pues si nos interesa o nos interesaría que el marxismo desarrollara esa parte. Entonces, bueno, no sé ahorita si hay algo más. Esto ya lo había respondido, sí, se va a tocar materialismo dialéctico. Ok. No sé, todavía podríamos, si tienen alguna otra participación, si no, para ya ir cerrando este módulo y pues, pues convocarlos para los siguientes módulos. Vamos a seguir haciendo este análisis. Ah, Raúl, no sé si querías comentar algo. Ya se ha cortado tu comunicación y ya no te hemos escuchado. Muchas gracias, maestro. Pues primero ofrecerles una disculpa por esta conexión que está fallando. Mi intención era participar activamente en la ponencia. Y bueno, pues para terminar, yo aunque los estuve escuchando a mis compañeros, cosas muy interesantes, conceptos muy, muy interesantes y muy, muy fuertes que, válgame la redundancia, establecen mi manera de pensar. Y yo considero que el marxismo, pues, y todos los movimientos socialismo están muriendo por esos errores que ha tenido durante tanto tiempo, por esa explotación o sobreexplotación de la gente. Ahora es momento de que el marxismo retome, resurja y se refresque y refresque a la sociedad, que deje de ser una utopía, que se transforme, que se consolide, diría yo, como ese movimiento, esa ideología, esa forma de gobernar, de pensar, de actuar, por el bien de las clases trabajadoras, por el bien de las clases, de la lucha, de esa lucha de clases, por el bien de todos nosotros. Pues de momento sería todo. Le agradezco mucho a usted y a todos mis compañeros. Al contrario, gracias Raúl por reintentar, o sea, no dejarlo ahí. Entonces, muchas gracias. Bueno, pues pues si no hay algo más, pues vamos terminando este módulo y pues darles las gracias a todos por sus participaciones. Todo fue muy enriquecedor y pues sí planteamos como pues grandes temas pues de toda esta época, incluyendo nuestra propia época. Y pues esperarlos en el siguiente módulo, pues, para que continuemos este taller. Muchas gracias y pues buen día y buen fin de semana a todos. Gracias, igualmente. Buen día. Buen día.